Fronteras. Las líneas dibujadas por el hombre que separan nuestros países, o, si quieres ser más técnico, los límites geográficos de las entidades políticas. En algunos lugares, las fronteras son extremas con obstáculos custodiados por fuerzas armadas e intransitables, a menos que tengas un permiso específico o encuentres alguna otra forma de cruzar. Otras son barreras naturales como ríos, montañas u océanos, y en otros casos han sido efectivamente abolidas, como en Europa, donde con el espacio Schengen, los europeos pueden moverse libremente por su continente, visitando a sus amigos europeos sin preocupaciones. En este video, pensé que podríamos echar un vistazo a algunas de las fronteras más antiguas del mundo, porque siempre ¿no? He encontrado fascinante cómo algunos países han logrado mantener sus límites territoriales inalterados a lo largo de la historia, y ese es un detalle clave para este video. No estoy enumerando las fronteras establecidas más antiguas. Estoy enumerando las fronteras inalteradas más antiguas que perduran hasta hoy. Estoy seguro de que hubo algunas fronteras en los años 500 a 100, por ejemplo, pero ya no existen, por lo que no son relevantes para este video. Ahora, vamos directo al grano. Si quieres la respuesta rápida, Andorra, Portugal, Inglaterra, Escocia y Mónaco ostentan los títulos de las fronteras más antiguas. Pero si quieres saber por qué y cómo, y los otros países en la lista, quédate a lo largo del video. Pero ten en cuenta, no puedo estar 100% seguro sobre estos o el resto. Los baso en mi investigación. Pero responder a la pregunta de cuáles son las fronteras más antiguas del mundo es difícil porque la noción de fronteras claramente definidas es algo reciente. En ocasiones, los mapas antiguos carecen de precisión exacta. Y 3, algunos países han sido ocupados y luego devueltos a las fronteras originales. Algunos han tenido detalles menores que son cambios, pero no mayores. También tenemos que ignorar algunas naciones insulares, especialmente las pequeñas en el Pacífico, porque sus fronteras están naturalmente definidas. Y por lo tanto, el mérito de mantenerlas no es tanto del país como del mar, supongo. Pero creo que esta lista es lo más cercano que podemos conseguir. Entonces, ¿cuáles son las fronteras más antiguas del mundo? En el número 10, la frontera chino-coreana en 1712. Esta podría ser en realidad más antigua que esta, ya que algunos documentos apuntan a que la frontera chino-coreana se estableció de facto en algún lugar del siglo XV. Podemos leer sobre esto en los registros verídicos de la dinastía Joseon, un conjunto de casi 2000 volúmenes que cubren el periodo de gobierno de la dinastía Joseon de Corea. Según esto, los ríos Yalu y Tumen se establecieron como fronteras en la era del fundador de la dinastía Joseon, por lo que esto fue alrededor del siglo XV. Sin embargo, su formalización tuvo lugar en 1712. Después de una expedición conjunta de los dos estados, la dinastía Qing de China y la dinastía Joseon de Corea, que demarcó formalmente sus fronteras. Y parece que la decisión de dónde se debe colocar la frontera tiene que ver con la región de Qingdao en chino o Gando en coreano. Esta área del noreste de China había sido gobernada previamente tanto por estados chinos como coreanos. Algunos ejemplos coreanos son la dinastía Bujeong o la Goguryeo, que se extendía desde esa área hasta la propia Corea. La demarcación de estas fronteras fue un intento de detener la entrada continua de personas coreanas a Gando, y así permanece hasta hoy. La frontera entre España y Francia en 1659, la disposición formal de la frontera franco-española, se remonta a la firma del Tratado de los Pirineos entre los reinos de España y Francia en 1659. Este fue un tratado firmado para poner fin a la Guerra Franco-Española del siglo XVII. En los siguientes 100 años aproximadamente, se firmaron algunos tratados más que cambiaron algunos detalles de la frontera, pero nada importante. Estos tuvieron lugar durante el tiempo de Napoleón III e implementaron una regla de colocar marcadores de piedra físicos a lo largo de la frontera. Aquí podemos ver uno de ellos. Y a pesar de estos pequeños cambios, la frontera ha permanecido generalmente sin cambios desde el siglo XVI. Un hecho interesante del que honestamente no tenía idea es que España tiene un exclave en Francia, un pequeño pueblo llamado Libia. Ubicado en las montañas de los Pirineos Orientales, también hay una isla ubicada en la frontera que los dos países comparten, la isla de los Faisanes, donde tuvo lugar el primer tratado en el siglo XVI
para definir precisamente la frontera. La isla de los Faisanes está ubicada en medio de un río en la frontera, y es un condominio cuya soberanía se comparte entre Francia y España. Uno de ellos la gobierna durante los primeros 6 meses del año, y el otro durante el último semestre. Luego tenemos la frontera suizo-alemana en 1648. Esta, al igual que la coreana, en realidad es más antigua que esta, y 1648 es solo la fecha oficial legal. Las fronteras suizas, con lo que ahora es Alemania, han sido esencialmente las mismas desde el final de la última guerra de la antigua Confederación Suiza, que fue contra el Sacro Imperio Romano. Esta fue la Guerra Suaba. Al final del año 1499, se definió la frontera suiza, y esto se consolidó y oficializó con la Paz de Westfalia en el año 1648. En esta conferencia, la antigua Confederación Suiza fue formalmente reconocida como independiente del Sacro Imperio Romano. Sus fronteras se hicieron oficiales, y comenzó su papel como el país más neutral de Europa. Las fronteras sufrieron cambios menores, en la mayoría de los puntos incluso solo temporales, especialmente durante la época de Napoleón, pero en general han permanecido iguales hasta hoy. En el número 7, tenemos la frontera más antigua que queda en el continente asiático, la frontera entre Irán, Irak, Turquía. La frontera se remonta al Tratado de Suhab, de 1639, entre la Turquía otomana y el Irán safávida. El acuerdo estipulaba que la frontera correría entre la montaña Zagros y el río Tigris. Se produjeron algunos cambios, especialmente durante el siglo XX, cuando Gran Bretaña y Rusia tenían intereses coloniales en la zona, pero nada realmente significativo. Y hoy, a pesar de que los países han cambiado, la frontera sigue siendo la más antigua de Asia y una de las más antiguas del mundo, ahora dividiendo a Irán de Turquía e Irak. El siguiente es San Marino. San Marino es generalmente considerado como el país más antiguo del mundo, y definitivamente la república más antigua del mundo. Pero sus fronteras no son las más antiguas. A pesar de haberse establecido en el año 301, que es hace mucho tiempo, las fronteras cambiaron aproximadamente a la mitad de su existencia actual, en el año 1463, cuando el Papa otorgó las ciudades de Fiorentino, Monteghiardino y Mia Soteniano, Serravalle San Marino. Un año después, la ciudad de Faetano se unió a la República en 1464, definiendo sus fronteras actuales. Un dato curioso sobre San Marino es que tienen una guardia fronteriza especial. Muchos países tienen guardias de honor, pero la de San Marino destaca por su nombre y uniforme geniales. Se llaman guardias de la roca. Este próximo es un poco raro de creer, pero aguanta conmigo a través de la explicación. En el número 5, la frontera ruso-lituana. Ahora, sé que esta frontera se estableció en 1990, pero es idéntica, o prácticamente idéntica, a una frontera establecida en el año de 1422, con el Tratado de Melno entre la Orden de los Caballeros Teutónicos y el Gran Ducado de Lituania. Finalmente, el territorio de la Orden Teutónica se convirtió en parte de Alemania, y el territorio del Gran Ducado ahora está dividido entre Polonia y Lituania. Entonces, se podría argumentar que las entidades políticas ya no son las mismas, especialmente en el caso de los caballeros teutónicos, luego Alemania, luego Rusia, pero Lituania es el heredero estatal del Gran Ducado. Y es interesante que la frontera es muy similar, sirviendo hoy como una línea divisoria entre el exclave ruso de Kaliningrado y la moderna República de Lituania. En el número 4 tenemos a Mónaco en 1297. Mónaco es un principado y el segundo país más pequeño del mundo, solo detrás del Vaticano. Está ubicado en el sur de Francia, cerca de Italia, en la costa mediterránea, y está completamente rodeado por Francia en sus fronteras terrestres. Y por lo que entiendo, sus límites han permanecido prácticamente sin cambios desde su establecimiento. Las únicas diferencias son qué país lo rodea. En 1494, estaba rodeado por la República de Génova. Luego, durante los tiempos de Napoleón, fue ocupado por Francia y después de eso, fue rodeado por el Reino de Cerdeña, que finalmente devolvió la tierra circundante a Francia. Un hecho interesante es que Mónaco ha cambiado sus fronteras no con Francia, sino con el mar, a través de las técnicas de recuperación de tierras. La masa terrestre de Mónaco ha aumentado en un 20% en los últimos años. Países más pequeños como estos europeos, que son casi efectivamente ciudades-estado, tienen más probabilidades de tener fronteras más duraderas,
debido a lo pequeños que son y al razonamiento detrás de sus fronteras. Si definen una ciudad específica y la identidad nacional es esa ciudad, es poco probable que cambie. Las fronteras de Liechtenstein, por ejemplo, han permanecido inalteradas desde 1434, cuando el Rin estableció una frontera entre el Sacro Imperio Romano y los cantones suizos, una frontera natural. Sin embargo, en el siglo XIX experimentaron una serie de cambios técnicos, simplemente porque verificaron las fronteras y la modernización de las tecnologías y herramientas de medición permitió definiciones más precisas. Estos son técnicamente un cambio, pero no significativo. Al abrir los primeros tres, Portugal, también en 1297. La frontera entre Portugal y España no solo es una de las más antiguas del mundo, sino la más antigua ininterrumpida en Europa. Se conoce como la Raya y ha durado desde 1297, el año en que se estableció a través del Tratado de Alcañiz. Aunque, por ejemplo, las fronteras del norte se han establecido desde el nacimiento del país en 1143 y la del sur en 1267. Un aspecto curioso es que es precisamente en ese tratado final, en 1297, donde reside la única inconsistencia de las fronteras continentales portuguesas. Este tratado estableció las fronteras de Portugal y específicamente anexó la ciudad fronteriza de Olivença. La ciudad de Olivença estuvo bajo soberanía portuguesa entre ese año y 1801, cuando fue invadida por los españoles, y finalmente, en 1815, el Tratado de Viena afirmó que el territorio debería ser devuelto a los portugueses, pero nunca lo fue. Ahora, ¿ignoré convenientemente esta excepción porque quería incluir a mi propio país en los tres primeros? Quizás. Un detalle diminuto, y que no hace ninguna diferencia en la percepción general de la frontera. Además, el cambio sigue en disputa. Portugal no reconoce la soberanía española sobre el territorio. En el número 2, uno que encontré increíblemente interesante, en la frontera escocesa-inglesa, en 1237. Durante el periodo medieval, el control del gobierno frecuentemente disminuía cuanto más lejos la gente se encontraba de la capital, y por lo tanto la distancia final entre la capital y sus alrededores, y la línea fronteriza, era conocida como tierras fronterizas. Estos lugares solían ser sin ley y atraían a los forajidos. Te digo esto porque en 1333, durante la Segunda Guerra de Independencia Escocesa, Escocia fue derrotada y el rey inglés, Eduardo III, ocupó gran parte de las tierras fronterizas, y estas tierras fronterizas entre Inglaterra y Escocia siempre fueron clave para definir su frontera. En el siglo XIII, los ingleses crearon la región de los pantanos escoceses, un área donde los clanes cambiaban el país que apoyaban según les convenía en ese momento. Y en algunos puntos incluso era un clan específico quien lo gobernaba, sin el control de Escocia o Inglaterra. Finalmente, en el siglo XVI, ahora con Escocia e Inglaterra bajo una unión real, el rey renombró la región de pantanos a condados centrales, y con una fuerte regulación de la corona, logró traer orden y ley a la misma. Mi punto con toda esta historia es que, a pesar de todos estos problemas, con reclamaciones de un lado y del otro, los únicos cambios que han ocurrido desde el tratado inicial de 1237 fueron muy pequeños y dentro de la diminuta región de los pantanos. Y así, creo que podemos decir que la frontera escocesa-inglesa es de hecho una de las del mundo. Más antiguas fronteras inalteradas, durando desde 1237 hasta hoy. Y finalmente, la frontera más antigua del mundo es la de Andorra en 1278. La razón por la que puse este en el número 1 y no el escocés-inglés es que Andorra no ha sufrido literalmente ningún cambio que yo sepa, y por eso siento que se merece el número 1. Las fronteras del Principado no han cambiado desde ese año, cuando una disputa territorial entre el condado de Foix y la diócesis de Urgell terminó con una carta feudal que estableció su soberanía conjunta sobre el territorio montañoso de Andorra, y así se establecieron las fronteras. El condado de Foix ha estado extinto desde 1607, pero la carta aún tiene validez. Alto en los Pirineos que separan Francia de España, Andorra continúa su existencia como un condominio independiente. Tienen dos copríncipes, el obispo de Urgell y el sucesor legal de los condes de Foix, que es el presidente de Francia. Hoy limita con España y Francia. En este increíble mapa que encontré, hecho por el usuario de Reddit PaceGoody82, obtenemos información resumida sobre las edades de las fronteras y algunos detalles adicionales interesantes.
como ejemplos de países cuyas fronteras también han cambiado muy poco, con pequeños detalles siendo modificados, pero la delimitación general del estado siendo bastante cercana a lo que originalmente era, como Etiopía, por ejemplo. Otros también tienen fronteras muy antiguas, pero las han visto cambiar varias veces, pero teniendo su versión actual muy cercana o incluso idéntica a la forma original, tal como vimos con el caso de Kaliningrado o la línea otomana safávida. Otros ejemplos son parte de la frontera entre Holanda y Alemania, o parte de la frontera entre Chequia y Alemania. También hay tramos o porciones de fronteras que son antiguas mientras que la frontera completa no es tan antigua. Un ejemplo de eso es la frontera entre Canadá y Estados Unidos en la costa este, con un tramo establecido tan temprano como 1763, pero el siguiente en 1783, y el otro en 1842, o esta parte de la frontera oriental entre Rusia y China, establecida en 1689, con el resto de la frontera habiendo sido definida en 1858, 60 y 88. También puedes ver la edad promedio de las fronteras por continente. Europa es la más antigua con 1777, con América del Norte a continuación en 1861, América del Sur en 81, Asia en 96 y África en 1906, con Oriente Medio siendo una excepción dentro de Asia, teniendo 1934 como el año promedio de establecimiento de fronteras. Otro detalle interesante es que a pesar de los promedios de fronteras algo antiguos, el 33% de las fronteras del mundo, es decir, un tercio, tiene menos de 100 años, siendo las dos más jóvenes esta de Arabia del año 2000, y la frontera disputada entre el norte y el sur de Sudán, en el año 2009. Y esas son, según mi entendimiento y en la investigación, las fronteras continuas más antiguas del mundo, esencialmente las fronteras que han permanecido inalteradas en general durante el periodo de tiempo más largo. Como dije, es difícil tomar una decisión porque tenemos muchos casos y muchas excepciones. Pero creo que estos 10 más algunos más resumen bien la lista y nos dan una buena idea de cuáles son realmente las fronteras más antiguas del mundo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, asegúrate de suscribirte para ver los próximos y deja un comentario abajo con tus opiniones o pensamientos o sugerencias para futuros videos. Una vez más, gracias por ver y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.